Buen día, hoy vamos a desarrollar puntualmente el libro El gaucho Martín Fierro de José Hernández. Hay que decir que este texto no solamente es la obra literaria más importante de la denominada literatura gauchesca, que es un fenómeno dentro de la literatura argentina, sino que además es probablemente el libro más famoso de nuestra literatura. Y además, sí, es uno de los elementos culturales más representativos de nuestra cultura argentina en general. ¿Sí? Si nosotros preguntáramos en el mundo por qué son famosos los argentinos, probablemente nos digan Messi, Maradona, luego digan el mate, y luego alguno que haya leído un poco y conozca algo de literatura va a decir, bueno, probablemente el gaucho Martín Fierro, ¿sí? Pero ¿qué es el gaucho Martín Fierro? En principio es una obra literaria, ¿sí? Por lo tanto es ficción. Todo lo que escribió acá José Hernández es producto de su imaginación, ¿sí? El gaucho Martín Fierro como tal nunca existió, sino que es un elemento ficcional, inspirado por supuesto en la realidad. José Hernández en este texto, que es ficción, va a hablar mucho de los gauchos en general, es decir, el gaucho Martín Fierro, ¿sí? Es una representación de todos los gauchos en el país. ¿Cómo se presenta este texto? Este texto se presenta de una forma muy particular. El primer elemento que lo hace característico es el lenguaje, ¿sí? La lengua que utiliza José Hernández en este texto es la lengua de los gauchos. Es decir, el léxico, la selección de palabras de Hernández es muy puntual. Él no habla, por ejemplo, de palabras como guitarra, sino que va a decir vihuela. Él no dice desde, sino que dice dende. Y así con un montón de ejemplos. Las palabras que él va seleccionando tienen que ver específicamente con la lengua de los gauchos. El segundo aspecto tiene que ver con la rima y con la métrica, ¿sí? Todo el texto está presentado en lo que se denomina la sextina, que sería una estrofa de 6 versos. Y cada verso es una composición octosilábica. Quiere decir que es una oración que se compone con palabras, y si uno toma todas las, suma cada una de las sílabas de esa oración, lo que va a obtener son 8 sílabas en total. El trabajo de Hernández es tan vasto y tan minucioso que tenemos en total en este libro más de 6.000 versos, ¿sí? Así como lo oyen, más de 6.000 versos distribuidos en aproximadamente unas 800, 900 estrofas, ¿sí? Todas ellas dadas con una precisión y una métrica que son impresionantes. ¿Por qué se tomó este trabajo Hernández de construir este texto? Porque básicamente él pensó que el Martín Fierro sería un texto para ser recitado, ¿sí? Es decir, un texto el cual uno lo va cantando acompañado de una guitarra. De hecho, yo les voy a pasar justamente el link para que ustedes lo puedan apreciar a este texto, no necesariamente leyéndolo, sino que escuchándolo a través de un recitado determinado. Bien, ¿quién es el gaucho Martín Fierro puntualmente? Martín Fierro era un gaucho, sí, era un gaucho, como tantos otros, que vivía su vida muy feliz, ¿tá? En el campo junto a su familia. Un día, ¿sí?, le llegan las desgracias. Un día el gaucho Martín Fierro comienza a sufrir. ¿Por qué? Porque llegan a buscarlo para ir a combatir, para ir a pelear a la frontera. ¿Qué era la frontera? Básicamente, en la época en la que se nos narra esta historia, ¿sí? 1820, 1830, más o menos, ustedes imagínense, las ciudades se iban conformando como tal, iban tomando forma las provincias y todas las distintas determinaciones, y era necesario ir ocupando territorio para establecer la nación como tal. Pero ¿qué pasaba? El territorio no era un desierto, no estaba deshabitado, sino que estaba lleno de personas, entre los cuales nosotros vamos a reconocer a los habitantes originarios, a los indios, ¿sí? Entonces, a los gauchos se los utilizaba como soldados para que vayan a combatir a las denominadas fronteras contra estos indios. Martín Fierro no es la excepción,
¿sí? Él es obligado a ir a combatir como un soldado a la frontera contra estos indios. ¿Y qué es lo que va a encontrar en esta frontera? Desgracias, ¿sí? Lo primero que le sucede es que cuando llega lo tienen, como él mismo dice, criando cebo sin hacer nada. Luego de un tiempo comienzan las invasiones de los indios y él tiene que luchar, de hecho se enfrenta a algunos de ellos. Le habían prometido estar en la frontera no más de 6 meses y el tiempo en total que él transcurre ahí son más de 2 años. Terminado este tiempo, no recibe ninguna paga porque no había entrado en las listas y decide volver a su casa escapándose. Esto no es un hecho menor porque el hecho de que él se escape supone que se convierta en un desertor, ¿sí? Ustedes saben que los soldados, una vez que están en el ejército, no pueden abandonar sus puestos porque si no pasan a ser desertores. Y la deserción es un crimen, ¿tá? Es un crimen de guerra. Entonces Martín Fierro vuelve a su pago siendo desertor. ¿Y qué es lo que encuentra? En vez de encontrar su rancho, ¿sí? con su mujer y sus hijos, lo único que encuentra, dice él, es la tapera. Es decir, el terreno prácticamente baldío, con su rancho destruido, su esposa y sus hijos no estaban. Es decir, que Martín Fierro perdió todo lo que tenía. Y esto para los gauchos es muy fuerte porque eran personas que no tenían prácticamente apego a las cosas materiales, sino que todos sus verdaderos afectos, digamos, estaban puestos en las personas. Al perder a su familia y ver que no le quedaba nada por perder en este mundo, él se convierte en lo que él mismo denomina un gaucho malo, ¿sí? Es decir, un ser que va a ir por la vida sin demasiadas preocupaciones y sin demasiados principios éticos o morales, haciendo lo que se le dé la gana y cuando se le dé la gana. De hecho, comienza a dedicarse mucho a la bebida, al alcohol y hasta es causa del asesinato de 2 personas. Primero un moreno, un negro, con el cual se pelea por una cuestión unas razones muy sin sentido, digamos, para nada justificadas, y luego contra un gaucho con quien establece previamente un desafío de contrapunto en la guitarra. Transcurridas estas escenas, el gaucho Martín Fierro va a ser perseguido por la partida, ¿sí? La partida era un grupo de soldados que se dedicaban justamente a buscar personas que cometían delitos. De manera tal que el gaucho Martín Fierro se convierte en un forajido, ¿sí? En alguien que está al margen de la ley. Pero lo que va a destacar Hernández en este personaje justamente es su carácter de inocencia. Es decir, Martín Fierro se convierte en alguien malo, en un gaucho malo, por todas las adversidades que le tocó vivir en la vida, ¿sí? Y acá Hernández tiene un plan muy determinado, que es el de que nosotros podamos pensar que si el gaucho es un ser social que le cuesta vivir en sociedad, es violento o tiene determinadas conductas antimorales o antiéticas, eso tiene que ver justamente con el abandono del Estado o con un gobierno que justamente lo lleva a sufrir todas esas dolencias. Entonces, comienza el Martín Fierro, ¿sí? Su primera estrofa dice así: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. En esta primera estrofa lo que hace Hernández es sintetizar básicamente toda la temática del libro. Es decir, tenemos al gaucho Martín Fierro que se pone a contar, ¿sí? Que se pone a cantar, es decir, en forma de payada, su propia historia, ¿sí? ¿Por qué va a cantar su historia? Porque hay una pena extraordinaria que le está carcomiendo el interior, que le está haciendo sufrir muchísimo, y la forma de, en cierta medida, de tratar esta pena es a través de la música, a través del canto. Entonces, la canción para Martín Fierro le va a servir de consuelo, le va a permitir expresar todas sus penas, sobre todo aquello que está sufriendo.
En los próximos videos iremos comentando más y analizando más sobre este texto. Hasta la próxima.